Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos nuevamente en este programa Cuarentena Cultural. Como siempre, con cuentos, obras de teatro, todas relacionadas con el tema de la memoria. Y en esta oportunidad vamos a seguir con la segunda parte del cuento El Maestro de Caleta Esperanza. Y quienes vieron la primera parte ya entonces podrán continuar con esta narración. Y los que no la vieron, bueno, vean el capítulo 1, está en YouTube y también lo tenemos en el Facebook de la Universidad Arturo Prat. Les reitero, a aquellas personas que estén interesadas en este tipo de literatura, por favor, comuníquese directamente conmigo al correo iberapin@gmail.com iberapin@gmail.com. Y vamos entonces a pasar a la acción sin antes pedirles que se pongan cómodos, cierren sus ojitos y comiencen a imaginar todo este relato. Vamos. 2 años transcurrieron desde el arribo del viajero a Caleta Esperanza. Las condiciones de vida del pueblo no mejoraron. Por el contrario, el agua que traían desde Porvenir era cada vez más escasa. Apenas alcanzaba para hacer la comida, beber y dar una limpieza rápida a los cuerpos sudorosos e impregnados de un agudo hedor marino. El único ramal del tren nacional cerró sus puertas, ya que tenía poca afluencia de pasajeros y no era rentable. La atención en salud era cada vez más precaria. Si alguien se enfermaba o sufría un accidente, debía recurrir a un pequeño policlínico que funcionaba 3 veces a la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los partos y casos de emergencias debían ser tratados en el Hospital Jesús de Dios en Porvenir, y ello significaba trasladarse a 200 kilómetros al este de la Ensenada. Los padres debían enviar a estudiar a sus hijos a esa ciudad, pues en la Caleta no tenían ninguna alternativa para educarlos. Escasamente, un par de camiones pequeños circulaban por las estrechas arterias, los que transportaban el pescado hacia el mercado de Porvenir y a algunas aldeas cercanas. En los mismos vehículos se trasladaban a los enfermos y pobladores que estaban a punto de parir. La reducida población, que a pesar de todo decidió quedarse en Esperanza, siguió trabajando con mucho esfuerzo en las faenas artesanales marítimas, pero con la dañina sensación de estar cercada por los inhóspitos acantilados y la indolencia de las autoridades, las que no mostraban ninguna preocupación por la inminente desaparición de ese pequeño abrigo de pescadores. Ante estas condiciones paupérrimas de vida, muchas familias decidieron emigrar hacia otros pueblos, en búsqueda de mejor suerte. Pese a la vasta precariedad, los vecinos se ayudaban mutuamente y a toda costa trataban de mantener a flote el caserío. No obstante, lo único rescatable que subsistía en esa ensenada era la suavidad de su entrante al mar, que aún hasta estos días permite la llegada de los botes a su orilla sin mayores percances. Entre tanto que las estaciones avanzaban, Gavino procuraba con ahínco salir adelante. No le fue fácil, pues los exiguos recursos económicos que poseía se agotaron al cuarto mes de estadía. Como pudo, subsistió con la ayuda de los vecinos, a quienes retribuyó entregando sus enseñanzas a los hijos que se quedaban al cuidado de sus madres. En tanto sus padres irrumpían ganosos en el mar, con sus arpones y redes de pescar. Su dedicación y entrega a la comunidad fue recompensada por un plato de comida y por mercancías del almacén de doña Nancy. El constante trajín cotidiano y las sabrosas pláticas que disfrutaba con el zapatero Aurelio, quien, aparte de ser un buen artesano, tenía una memoria envidiable para rememorar con detalles las películas de Arturo de Córdoba, Mauricio Garcés, Tintán, Pedro Infante y Gustavo Rojo. Todo ello lo mantenía ocupado y su
frustración amorosa comenzó a disiparse de su territorio personal. No obstante, a veces, cuando se quedaba sin compañía, creía percibir en su boca un sabor agridulce, y su mente daba cientos de giros que lo llevaban a recordar a Olga, con sus labios atenazados a los suyos. Había madrugadas que sentía un impulso desesperado por buscarla para volver a escalar las bellas columnas que sostenían su figura aún en flor. Quería revivir esa deliciosa sensación de su cuerpo entrando con ímpetu al de ella, como una marea furiosa, para luego quedarse exiguo y sudado en la arenisca de las sábanas. Pero sabía que todo eso era una quimera. Casi siempre, cuando la evocaba, no podía evitar que sus ojos se empañaran y que las lágrimas brotaran como un río extenso. A pesar de esos intervalos penosos, su espíritu volvía lentamente al sosiego cuando muy temprano debía enseñar a Ignacio a leer y escribir. Cada clase acostumbraba a matizarla con cuentos que arrebataban a rabiar al muchacho, y sin imaginárselo le abría nuevas puertas a su incierto horizonte. Ocurrió un día, cuando narraba la leyenda del unicornio azul, Ignacio lo interrumpió con una inesperada idea. Maestro, ¿sabe una cosa? Dime. Mire, me gustaría que estos cuentos los conocieran los demás niños. ¿Tú crees? Claro que sí, son muy entretenidos. Bueno, mira, la verdad es que te aseguro que pueden ser más divertidos si se representaran con personajes. ¿Y por qué no lo hace? Sí, podría ser. Creo que los niños podrían aprender divirtiéndose y los mayores por un momento evadirse de esta miseria. Sí, creo que todos se pondrían contentos y se lo agradecerían mucho. Sí, sí. Me gusta la idea. Entonces, ¿va a ser una presentación de sus cuentos? Ay, no sé, mira, la verdad es que no soy cuentacuentos. Sí, lo es. Vamos, atrévase. Si tú me lo pides, está bien, lo haré. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me ayudes en la rutina. ¿Qué te parece? ¡Ah, qué bueno! Sí, ya, vamos ahora mismo. Paciencia, no te apures. Tenemos que prepararnos bien, acabó Gavino. Con un ánimo invencible, los dos improvisados actores comenzaron a seleccionar los cuentos, a ensayar y a confeccionar las pequeñas utilerías y trastos escenográficos que se requerían para dar vida al espectáculo. Una vez preparado todos los detalles, el maestro lo acechó con una elemental duda. Ay, ¿cuándo podemos estrenar? Creo que tiene que ser un día especial. Qué difícil. Aquí todos los días son comunes y silvestres, aseguró Ignacio. A ver, ¿qué te parece septiembre? Cuando comienzan las competencias de volantines en las playas. ¿Te parece bien? Sí, es una buena idea. Esa es una fecha importante para los niños. Bueno, pongámonos en campaña, sentenció con mucho entusiasmo el maestro. Cuando la primavera se repartía en el cielo y los niños renacían en el juego de volantines, los benjamines actores irrumpieron en la ribera, caracterizados de antiguos arlequines, portando unos infantiles tamboriles hechos de latones. Ciertamente los trajes que usaban no eran muy brillantes ni acabados, ya que Mireia, la única persona cercana que decidió prestarle ayuda, tuvo que inventar los atuendos a partir de sus antiguos ropajes de vedette, los que estaban desde hace varias estaciones sepultados y medios apolillados en su estropeado baúl. La gente, al verlos, pensaron que estaban locos de remate.
ya que nunca habían visto por esos arenales a dos personajes vestidos con tan estrafalarias vestimentas. En eso estaban cuando Gavino comenzó a vocear animosamente. Nací en una tierra lejana, crucé caminos, desiertos, praderas y reinados. Como cualquier niño me dejé encantar con los cuentos y leyendas que relataban los antiguos en los calurosos días de verano y en las largas noches frías de invierno. En mis primeros años me dormí con el piano de mi madre y el canto profundo de mi padre. El paso definitivo un día vino con el descubrimiento de los genios, duendes y seres mitológicos, nacido de la boca y pluma de los seres alados. Hoy, en plazas, mercados y playas, mi voz derrama historias y canciones para despolvar las orejas adormiladas. Oíd la música de las palabras, la magia del cuento, y tras alguna sorpresa verán que los oídos se convierten en ávidos y deseosos compañeros de vida. Bonito. Después de un redoble de tambor, Ignacio prosiguió con su animación. Niñas y niños, escuchen con atención estas bellas e increíbles historias que han viajado desde la otra punta del mundo. Todas ellas los divertirán y los harán volar hacia lugares inimaginables. Estos cuentos permanecen vivos gracias a nuestras voces y a los atentos oídos que suplicamos en este momento de ustedes. Sin dar pausa ni tregua, el profesor continuó. Queremos contarles un cuento que narraban antiguamente las abuelas, donde la maldad se paga y la verdad siempre gana. Eternamente será así. Acto seguido, el relato prosiguió a dos voces. Vamos a relatarles un cuento que nos enseña a reír y nos dan ganas de vivir. Sí, porque los seres mágicos existen donde no hay espíritus tristes. Estamos seguros que desde estos arenales pueden surcar flores de colores, pues hay gente buena a quienes no la derriban las penas. Hagamos de nuestros sueños una ilusión para que se asome la primavera en las avenidas de nuestros corazones. Era tal la convicción de sus locuciones que poco a poco los niños dejaron de lado sus juguetes y formaron espontáneamente una gran rueda alrededor de los actores. A los pocos minutos los ojos brillaban en las faces tostadas y pasmadas de los pequeñuelos. Estaban hipnotizados por el cuento que escuchaban. A partir de ese momento, todo se detuvo en ese espacio. Las olas, el viento y hasta el cantar de las aves marinas mantuvieron un silencio expectante. En la playa y en los inhospitalarios cerros solamente se escuchaba la voz de Gavino. Hace muchos siglos, en una lejana tierra llamada Grecia, en un bosque florido y lleno de hermosos animales y aves que vivían en los tupidos árboles, habitaba una ninfa, que según la gente era la más bella de todas las criaturas que poblaba la tierra, la cual podía, gracias a sus encantos, hacer lo que ella quisiera, incluso hacer cambiar el pensamiento del hombre más terco. La fascinante leyenda logró seducir con facilidad a los chiquillos y a las madres. Fue tal su impacto que provocó que al concluir los niños armaron un tremendo alboroto para que se repitiera la representación. El sol comenzó a rendirse sobre el mar. Era la hora de retirarse. A esa altura, las mujeres tuvieron que esforzarse para convencer a sus hijos que volvieran a los hogares, pues dentro de un rato llegarían sus padres y debían cenar juntos, como era la tradición en la caleta. Tanta fue la conmoción que ocasionaron los arlequines que esa misma noche la familia comentaron con lujo de detalle la presentación,
transformándose en un memorable hito en la historia del miserable fondadero. Florencia fue precisamente una de las tantas madres sorprendidas por la animosidad de su hija después de ver a los principiantes cuentacuentos. Llegó a tal punto el entusiasmo de la pequeña que suplicó a su madre para que intercediera con Gavino a que reiterara el espectáculo. Florencia era una mujer muy atractiva, a pesar de la oblicua cicatriz que tenía en su mentón. Presumiblemente esa herida representaba una huella de una lejana estación de luto, de un adiós o de una pena. Sobre ella pesaba una historia de sufrimientos y soledad. A los 16 años de edad había quedado embarazada de Julián Durán, un enfermero que llegó a Esperanza para trabajar en el policlínico. Su quebrantable cuerpo delgado, como luz y estrella blanca, lo había entregado enamorada a ese hombre que le juró el cielo y la tierra, pero que al enterarse que estaba encinta, huyó traidoramente del lugar. Desde esa adversa ocurrencia había pasado ya 8 años. Después, en ninguna otra ocasión aceptó la promesa de casamiento que un par de pescadores solteros le ofrecieron. Inclusive, al mismo Aurelio le negó la posibilidad de ser su esposa, a pesar que él le prometió seguridad y respeto, sin exigir que lo amara. Templada por el desengaño y con mucha voluntad, se abrió camino en la vida, haciendo enormes sacrificios. Logró sustentarse con los conocimientos que tenía sobre costura, heredados de su madre fallecida. Pero además de los problemas financieros que atravesaba, sentía que cargaba con un estigma en una comunidad que en ocasiones le miraba con recelo por ser madre soltera, pero también a veces hasta con lástima. Este prejuicio arraigado en ese pueblo la llevó a convertirse en una mujer poco sociable. Solía vivir encerrada en su casa, remendando algunas ropas que le traían sus vecinos. Siempre cuando caminaba por las polvorientas calles, miraba fijamente al piso. Muy pocas veces dirigía su vista a las personas que se cruzaban por su camino. Pese a no ser hosca en su trato, no gustaba de hacer amistades. En cualquier caso, esa mañana decidió conversar con el profesor. Mariana, su hija, se lo había implorado. Con timidez tocó la portezuela del cuarto de Gavino. Al abrir la puerta, el maestro se encontró frente a esa mujer que era, a pesar de su rostro inexpresivo, un ser encantador en medio del desierto. En un lapso huidizo, el suave aroma natural que expelía la mujer, por el calor primaveral reinante, removió algún mecanismo secreto incrustado en el subconsciente del hombre. Su pelo negrísimo, peinado al viento, y sus ojos aceiturados le evocó ligeramente a su antiguo amor. Su tez parecía blindada a los rayos fuertes del sol, y a diferencia de las otras mujeres tostadas por los soles del mar Bravo, su cutis remembraba por su matiz nacarado. Sin saber por qué razón, se miraron turbados a los ojos durante un quebrantable momento. Ella, al verlo, no sabía cómo iniciar el diálogo, y él, ante la cautelosa mujer, quedó enmudecido. El silencio fue roto con una circunspecta pregunta del profesor. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Buenos días, señor. Disculpe, respondió con su habitual voz suave y delgada. No se aflija, la escucho. Verá, ayer cuando llegó mi hija a casa después de ver su espectáculo, se durmió tranquila y no se despertó en toda la noche. Ella sufre a veces pesadillas y sustos, no sé por qué,
pero esta vez la sentí que dormía serena. Creo que posiblemente haya sido el cuento que usted narró. Mariana nunca había escuchado un cuento, pues solamente los niños que van a la escuela de porvenir saben de esas cosas. Bueno, yo quiero llevarla el próximo año a casa de una hermana que vive en esa ciudad para que pueda estudiar y sea alguien en la vida. Pero, a ver, por eso pensé que tal vez usted podría repetir la función. Le aseguro que Mariana y muchos niños disfrutarán de su velada. No faltaba más, ni más ni menos estaba pensando en eso. Ahora, si usted gusta, podría ayudar a su hija en algunas materias básicas, pues yo soy profesor. ¿Qué opina?, comentó solícito el maestro. Florencia no se apresuró a responder, porque no quiso demostrar que la imprevista propuesta la había asombrado demasiado. Sin hacer ningún comentario, agradeció su comprensión y se retiró. Gavino la vio cruzar rauda por el patio, con su cabeza gacha y un cadencioso movimiento de cadera que asomaba natural entre su delgada y humilde falda de color impreciso. En aquel rato algo extraño se deslizó por su ser, pero que no lograba su razón entender. Por supuesto, no quería pensar en ningún acercamiento romántico. La sola idea le perturbaba y le causaba un pavor inconfesable. A pesar de esa incómoda sensación, normalmente cuando en los días venideros tropezaron las miradas, sentía que su espíritu danzaba en silencio y el entorno se volvía más iluminado y diáfano. Algo extraño y dulce recorría todo su ser cuando la descubría caminar y desaparecer por la playa. La joven igualmente comenzó a urdir un sentimiento especial por aquel hombre, a tal punto que, más de alguna madrugada, pensó secretamente en Gavino, y en sus sueños atravesó por las fronteras de la atracción, pero era tanto el dolor y la desconfianza que se habían incubado en su corazón que le resultaba imposible mudar sus sentimientos consternados. Como era de esperar, ninguno reveló un atisbo de inclinación amorosa, aunque uno y otro tenían la posibilidad de rehacer sus vidas. No se atrevían a romper el gigantesco cerco del amor traicionado. El tiempo, como un halcón peregrino, voló con rapidez y las espinas del desamor clavadas en el espíritu del maestro se fueron desvaneciendo en una pálida y biliosa imagen. Las dramatizaciones se repitieron con una aceptación rotunda que ni siquiera la mejor compañía artística existente en alguna ciudad podría haber soñado. En las nuevas estaciones los actores alcanzaron una mejor presencia escénica, gracias al cuidadoso y esmerado trabajo en costura que comenzó a realizar Florencia, en compensación a las clases que el profesor dictó para su hija. El profesor, en los flamantes días, se entregaba en cuerpo y alma a cumplir su hermosa labor. Sin siquiera planearlo, se fue transformando en un personaje encantador para grandes y chicos. Fueron tantas las presentaciones realizadas que la próspera colección de cuentos y leyendas clásicas que tenía comenzó a acotarse. Llegado a ese dilema, se vio obligado a crear nuevos argumentos. Muchos de ellos nacieron de las anécdotas y vivencias de los mismos habitantes. Entretanto, Ignacio ya en esa época promediaba los 19 años de edad, y aunque era mayor, lo seguía a todos lados como su fiel compañero. Una tarde, a Ignacio se le ocurrió interpretar una dramática historia de un pueblo que fue arrasado por una gran catástrofe. La idea surgió de un diálogo que mantuvieron sobre el terrible terremoto que se anunciaba desde épocas inmemoriales en ese paraje.
a la desgracia social y económica que vivía, se sumaba como un fatal designio de los dioses la certeza que Caleta Esperanza desaparecería por una monstruosa reacción de la naturaleza, en la que ninguno quedaría vivo para contar la historia. El animado coloquio fue interrumpido por un suave golpeteo en la puerta de una fina y larga mano. Era Florencia, que resplandecía en el triste medio con un vestido blanco que dibujaba su cuerpo latente y reprimido. De una pieza se quedó el maestro cuando abrió la puerta. Estaba más radiante que nunca. Su mudez se hizo infinita. Ella correspondió con su larga y tensa transición habitual, que muchas veces incomodaba a cualquiera. Esos segundos parecieron siglos en los que ambos aprovecharon para dar rienda suelta a sus pensamientos más íntimos. Ninguno de ellos tenía la más remota idea de lo que el otro imaginaba. Él, en sus noches febriles, soñaba delinear el cuerpo de la mujer, paso a paso, con la punta de sus dedos, mientras la envolvía con tiernos besos. Ella, en ninguna jornada, pero después, en algún insomnio, inventaba un paliativo a su soledad. Imaginaba sus caderas bailando sujeta a las manos del maestro en el centro de una playa apaciguada. Súbitamente el secreto oleaje de fogosidad se rompió con una expresión sincera de Gavino. Florencia, disculpe mi atrevimiento, pero debo confesar que me encanta verla acá. La joven no pudo disimular que su rostro se enrojeciera de pudor. Llevó sus manos a su cara para ocultar la emoción embarazadora. El natural encanto del hombre sentía que la desnudaba. Perdone la molestia, vine para invitarle al cumpleaños de Mariana. Mañana llega de Porvenir y he organizado una convivencia con los amigos. Pensé que usted podría asistir. Sus palabras resonaron titubeadas y confusas. Muchas gracias. ¿A qué hora debo asistir a su casa? ¿Le parece a las 8 de la noche? Ah, sí, gracias. A esa hora estaré en punto. Con entusiasmo remató el profesor. La mujer hizo su normal venia respetuosa con la cabeza y se alejó en completa mudez. Él cerró sus ojos e imaginó la historia más hermosa de su vida. En ese lance se dijo a sí mismo: a pesar del miedo que tengo a enamorarme, tú eres quien alegra mis días. No sé si llegará el momento que me escuches y te revele todo lo que siento por ti. Era una de esas mañanas dominicales perezosas de abril. Faltaba menos de una hora para comenzar la actuación, y los niños corrían como alegres manantiales jugando, retozándose y gritando. El día despertó extraño. Temprano hizo calor, pero después apareció un viento fuerte que levantaba arena, polvos y polleras. Repentinamente el cielo se nubló y comenzó a sentirse un ambiente frío. Fue el fatídico 14 de abril cuando la tierra sacudió a Esperanza, causándole una profunda desolación. En esa jornada de terror, muchos pobladores no volvieron a caminar por sus calles y otros sobrevivieron para contar las heridas. En los 59 segundos que duró el violento terremoto, las endebles casitas, cual si fueran hermanas agarradas de la mano, no soportaron el castigo de la naturaleza, desplomándose como piezas de dominó, una encima de otra.
El yermo se partió en múltiples fracciones. Las paredes de adobe se seccionaron como cáscara de huevos en muchas grietas. La gente, aterrada y confundida, corrió despavorida sin rumbo claro. Las vajillas fueron a parar rotas al suelo, los perros aullaron siniestramente y los niños orinaron de miedo en el descampado. Todo temblaba sin cesar. La espesa nube de tierra era densa y aquello causaba mayor desconcierto, dado que la gente perdía la orientación en su fuga desesperada. No pasaron muchos minutos y las réplicas se empezaron a suscitar. Los pocos habitantes que permanecieron de pie en la intemperie atinaban a dar confundidas órdenes a los que lloraban o sufrían ataques histéricos por la magnitud de aquella catástrofe. Pero el drama no paró ahí. Transcurrido no más de 30 minutos, las aguas se recogieron velozmente más de 200 metros hacia adentro. Un fuerte ruido venido de la hondonada del océano fue el único aviso que alertó a los pocos que aún resistían. Ahí mismo surgieron olas de unos 15 metros de altura que cabalgaron como caballos encabritados sobre el nivel medio del mar, arrastrando arena, lodo, palos y piedras en suspensión, embistiendo a la extensa costa. Este impacto, combinado con la presencia de flujos arremolinados, fue una de las causas más severas de la pérdida de numerosas vidas humanas. El derrumbe del inestable muelle, la desaparición de la plaza y la caída de los pocos árboles. En medio de esa tragedia, ¿qué pasó con Gavino y su compañero? ¿Lograron sobrevivir Florencia, Prosperina, Aurelio y Mireia? Los póstumos momentos que estos personajes vivieron fueron tantos o más penosos que los que soportaron los demás moradores de ese minúsculo mundo. Los velámenes de hombres y mujeres y niños zozobraron sin consuelos y sus pequeñas ilusiones naufragaron tras la guadaña del incontrolable piélago. Todo fue un enredo de ecos lastimeros, nombres y llantos. Los cráneos y miembros astillados flotaron moribundos en un infierno inundado de dolor y más dolor. ¿Es Dios que no perdona? ¿Es Dios que no castiga? ¿Es Dios que no existe? ¿Es que somos tan desgraciados que merecemos esta ruina? Se preguntaban desesperados los desgraciados antes de ser arrastrados hasta las entrañas de la tierra. Aquel 14 de abril se convirtió en el día maldito para los sencillos pescadores de esa ensenada, época que sería recordada como la jornada del verdugo, del sepulcro de la memoria, de la desesperanza y de la pérdida absoluta del amor y la fe. En los años posteriores, en todos los calendarios de ese poblado, esa fecha se pintarrajeó de luto. La noche anterior, el profesor había tenido un sueño ardiente con Florencia. La vio recostada y despojada de su humilde vestimenta, apresada a sus animosos brazos. Se figuró que sus cuerpos se desvanecían y se dejaban llevar por un torrente libre de roces y pasión. Al despertar, le resultaba imposible mantener un minuto más en secreto su amor por la joven. Sin madurarlo más, tomó una decisión definitiva. En la mañana siguiente tenía que declararle cuanto antes todos sus sentimientos. Antes que irrumpiera la sombría estela de las desgracias, Florencia se alistaba para salir en dirección a la plaza donde estaría Gavino. El verlo actuar le provocaba una alegría que se revelaba en sus cándidos ojos. Su voz fantasiosa le levantaba su espíritu y exaltaba su ánimo. Por una dulce razón sentía un interés desusado hacia aquel hombre que con su efecto había logrado desnudar su alma y conquistar su corazón. En el rato que estaba sentada en su cama y se ponía sus zapatos de charol negro, vino la reacción monstruosa de la tierra. Se quedó quieta y helada. No atinó a nada. Sintió que el techo se desplomaba y caía sobre ella una voluminosa masa pesada. Su cabeza experimentó la fuerte presión de la techumbre que la partía como una tierna manzana en dos mitades.
Una parte de su cuerpo se hundía, destrozada en su pasado, y la otra se resistía ante el funesto desenlace. Si bien sus restos quedaron soterrados entre los escombros, sin embargo, su cabeza y su corazón, fragmentado, se liberó una energía que se transmutó en una forma humana, difusa y transparente, la cual se elevó por sobre el siniestro, expeliendo un aroma a jazmín en capullo mientras sufría la fantasmagórica de lo infinito. Ignacio, ante el derrumbe general, unió sus manos hacia su testa y rezó una plegaria incoherente. Tal vez en ese minuto haya recordado los rostros de sus padres sepultados en el mar. Cual rayo endemoniado, una pesada viga cayó sobre su espalda, desastillándola en numerosas esquilas que se incrustaron en las paredes. De su lozana voz, un grito ahogado y punzante fue lo último que se escuchó. Con la presteza de un felino, Gavino reaccionó ante la hecatombe. Abrió velozmente la puerta y corrió sin rumbo fijo por las calles. El suelo se levantaba abruptamente ante la vibración telúrica. Pese al pánico que sentía, no podía dejar de pensar en Florencia. Tenía que encontrarla antes que ocurriera lo peor. A poca distancia creyó distinguir a una silueta irreal que huía por el espacio. ¿Era su enamorada o una ilusión? No estaba seguro de ello. No tenía conciencia que esa metafísica imagen era, ni más ni menos, el espíritu de su amada que revoloteaba como una mariposa en despedida. Tránsito de dolor, pretendió descubrir la fisonomía encendida de Florencia, que extendía sus brazos desesperadamente hacia él. Imaginó que su cuerpo se fusionaba con el de ella en un ahogo de saciedad amorosa y que sus labios, sin esperar un respiro, se confundían en 100 besos ansiados. Supuso que sus manos se deslizaban con avidez sobre su vestido, desprendiéndolo sin violencia, hasta que sus uñas se clavaron en su piel. Pero, inesperadamente, un recóndito sentimiento de amargura y de tormento se apoderó de su conciencia. Una escalofriante angustia comenzó a torturar su corazón. Entonces sus manos, cual rudas tenazas, se aferraron al fino cuello hasta dejarlo sin respiro ni luz. La imaginaria apariencia cayó desfallecida, desplomándose cual larga era, como si hubiese abierto una trampa. El destino, Gavino, en un resplandor, creyó ver los rostros lívidos y amalgamados de su antiguo amor, Olga y Florencia, a modo de reflejos asomados en un océano devorador. De rebato, una nube negra de polvo lo cubrió por completo y su identidad se desdibujó en las oscuridades más espesas y pavorosas jamás vista por el hombre. Las gaviotas deliraron absortas en el terral. El canto trastornado de Yolanda se confundió con los lamentos y los látigos marinos. Los árboles escupieron 1000 hojas muertas. Los perros, los críos, las ventanas, todo estaba acabado. Y en ese enjambre infame se desvanecieron las bocas, las pupilas y la pasión contenida de esos enamorados. Ya nada existía, ni siquiera aquel día existía. Todo estaba sepultado entre las ruinas de las calles. Los cadáveres de las mujeres y de los niños se hallaban uno sobre otro, apilados, ensangrentados, desgarrados y diseminados, profiriendo voces moribundas sobre la arena. Era un espantoso panorama de humeantes vestigios y gritos de horror. En ese malévolo día del seno materno solo brotó
una negra y espesa sangre que enfangó las moradas silentes. La desquiciada naturaleza tomó en vilo al débil Gavino y lo hizo volar por los aires, dándole 1000 cabriolas. Más tarde, cansada de su rabia, lo lanzó contra el piso. Pese a su maltrecho estado, sus ojos, entre la desparramada masa de caracolas, hojas y algas, permanecieron despiertos, atentos y llenos de luz, y de su boca ahogada en sal se escabulló una agonizante voz. Antes que la muerte me arrastre mar adentro, dame el primer y último beso. Sin más, las salvajes aguas dieron el último sablazo a sus carnes manchadas de saña y de ventura, de amor y pasión petrificada. Dame el primer y último beso. Eso fue lo último que dijo Gavino en esta historia tragifantástica, diría yo, que tiene que ver justamente con muchas historias que han pasado en el norte chileno. El maestro de Caleta Esperanza. Espero que les haya gustado y compártanla con sus amigos. Pueden verlas también por YouTube, donde están todas mis obras. Escriban Iván Verapinto y ahí podrán consultar el material. Si alguien se interesó por estas escrituras, no tenga ningún temor de escribirme a mi correo iverapint@gmail.com. Respondo todos los correos. Amigas y amigos, ha sido realmente un placer estar nuevamente en esta cuarentena cultural. Y como siempre les digo, voy a volver mañana para traerle nuevos cuentos. Hasta siempre, amigas y amigos.